quienes firmaron la mayoría de los contratos de Odebrecht. Díaz Rúa en el Ministerio de Obras Públicas y Vicente Bengoa, según el cuadro que publica Temístocles Montaz. Nuestro invitado Carlos Salcedo. Carlos, ahora hablamos no con el abogado de Andrés Bautista, hablamos con el abogado experimentado, experto, conocedor de la corrupción y de las consecuencias de la corrupción. Ahora nadie cogió, pero Díaz Rúa, y con esto no lo estoy implicando, pero sencillamente yo siempre he dicho, si quieres descubrir la verdad, tienes que seguir el rastro del dinero. Hay gente que no puede justificar la fortuna que tiene, pero Temístocles Montaz dice que tiene 38 millones, que a mí me parece que pudieran ser perfectamente justificables. Ahora, 4.000 millones, ¿no hay forma de justificarlo? Mira, yo te voy a decir, Diurka, yo no tengo conocimiento de las actividades propias de ninguno de los demás implicados. Puedo tener, diríamos, nociones, algunas referencias. Yo sé que el ingeniero Víctor Díaz Rúa es ingeniero civil, incluso conozco a uno de sus hijos que es ingeniero y hace tiempo construye, es joven, construye, y yo sé que ellos hacen obras. Por lo tanto, yo no sé los beneficios que eso le procura. Por cierto, yo antes de ayer, estaba con unos amigos abogados y conversaban de las fortunas de mucha gente, no solamente a propósito de este caso, sino de la fortuna de mucha gente en la República Dominicana. Y salió a relucir una cantidad de ingenieros en la República Dominicana que no son de ninguna manera gente ligada a todo esto, nada. Y a mí me sorprendió, aunque conozco mucha gente que tiene recursos, de ingenieros, arquitectos y demás, me sorprendió la cantidad de ingenieros que hay en el país con mucho dinero. Y ellos decían que la actividad de construcción, bien llevada, bien organizada, puede dejar buenos beneficios. Y yo puedo avalar eso porque aunque ahora yo tengo ya unos años no tan ligado a la asesoría en el ámbito de la construcción, pero recuérdate que yo soy mocano. Y yo tenía oficinas siempre en Santiago y Moca, y en mis oficinas de Santiago teníamos varias asesorías entre las más principales constructoras de la zona. Y el éxito empresarial de esa gente crecieron enormemente. O sea, eso es una actividad que deja dinero. Por lo tanto, yo no puedo decir, primero, no conozco las actividades de Víctor Díaz Rúa, conozco sus actividades políticas, pero sé que paralelamente lleva actividades de negocios. No estoy diciendo con esto que él no deba como funcionario público justificar la fortuna que tiene, si esa es la fortuna que tiene. Porque todo funcionario público debe rendir una declaración a la entrada y a la salida de sus funciones, pero además la ley, incluso la Constitución, establece para la proscripción de la corrupción, establece la transmutación, el fardo de la prueba se invierte cuando un funcionario público adquiere bienes, él es que tiene que justificarlo, sí. A él no es que hay que probárselo, es al revés. Porque al momento que usted entra a la función pública, inmediatamente ya usted está bajo la fiscalización en su actividad por parte de la población y por parte del Congreso Nacional. En el caso de los demás también, yo sé que ahí hay gente que puede tener algún recurso, puede tener algunas actividades económicas que las conozco también, lo que yo no sé de dónde nacieron esas fortunas o esos recursos que tienen, pero sí sé que realizan actividades productivas. A cada uno de ellos, si fueron funcionarios o si estuvieron ligados a actividades oficiales, evidentemente le toca ese fardo probatorio de demostrar con la limpieza y la transparencia debida que nada de lo que tienen es cuestionable. Yo incluso me pregunto muchas veces cómo una persona puede tener recursos que no pueda justificar, pero además, ¿para qué usted necesita más? El otro día también jugaba yo con alguna gente. Nosotros tenemos 30 años en el ejercicio profesional, yo tengo 30 años en el ejercicio de mi profesión de abogado. Y bueno, las actividades nuestras yo creo que parte del país la conoce, es decir, nosotros hemos sido abogados desde el primer día y hemos tenido todo tipo de casos. Y yo sigo trabajando igualito como el primer día. Y puedo tener algún patrimonio, pero yo digo que cada peso que puedo tener, que no es mucho, puedo justificarlo. Pero si yo entrara a la función pública, a mí me toca una obligación mucho mayor, porque no solamente es justificar lo que tenía hasta ese momento, sino si he guardado cosas que yo me he ganado legítimamente
y no las he declarado, si entro en una función pública se presume Claro. que esos bienes que aunque bien habidos, yo me he enriquecido ilícitamente porque tengo yo que demostrar que esos bienes no los había declarado, por qué no los había declarado, pero sobre todo, de dónde provinieron esos recursos. Y precisamente esta semana fue promulgada la ley de lavado de activos que fue aprobada en el Congreso Nacional, Carlos, que también tiene mucho que ver porque se puede lavar activos provenientes del gobierno, no solamente del narcotráfico como mucha gente piensa. O del terrorismo. O del terrorismo, para del financiamiento del terrorismo y una serie de cosas. La lista, ¿serán todos los que están, como dice el Procurador General de la República? Yo creo que la solicitud de medida de coerción habla por sí sola. Cuando el procurador enlista en la página 14 un proyecto que ya ha sido bastante debatido y que incluso se conoce en este gobierno, o cometió un gazapo, un error, que son muchos los errores ya, pero bueno, cometió un error de entrar con ese proyecto y decir que ese proyecto fue el producto del soborno para su adjudicación. Salió una declaración del procurador diciendo que no se había hablado de eso, que eso no se refiere a eso, pero eso no es lo que dice el documento. Evidentemente que al mencionar aún en su declaración que hay legisladores, ¿cuáles son esos legisladores? ¿Cuáles son las otras personas vinculadas, incluso en la declaración de Temístocles Montaz? Aunque él dice que con eso no está acusando a nadie, está indicando personas. Pero por supuesto, eso hay que investigarlo también. Entonces, ninguna de esa gente se presume que sea culpable. A ellos le beneficia el estatuto de inocencia, la presunción de inocencia, pero eso no significa que no sean objeto de investigación. El Ministerio Público tiene que actuar, no solamente por el rumor, tiene que actuar legalmente cada vez que se le identifique algún tema de esta naturaleza relevante penalmente, que pueda vincular los bienes del Estado, los bienes del erario, y necesariamente tiene que iniciar una investigación, no de manera medalaganaria, no antojadizamente, sino que tiene, abandonando la discrecionalidad, obligatoriamente que investigar. Ya dieron las señas, que la investigación arroje a favor de esas personas que tienen el beneficio de la presunción de inocencia, que arroje el descargo, que la objetividad se imponga, pero lógicamente que no excluyan a nadie. Yo dije desde el principio, incluso en una consulta que di mucho antes de ser apoderado de esto y de aceptar el apoderamiento, se me preguntaba a mí si yo consideraba que había habido, que si el financiamiento a los partidos políticos, el financiamiento a las campañas electorales estaba sancionado en la República Dominicana. Y yo decía, bueno, es una infracción hecha en el vacío, es una infracción en blanco, porque está elevada infracción la conducta, es un comportamiento lesivo a los intereses del Estado, a los bienes jurídicos protegidos en la nación, a los valores que tienen que alimentar la campaña electoral para el juego democrático, pero al mismo tiempo el artículo 55 no contiene ninguna sanción. Es decir, es una infracción vacía, en blanco se llama eso. Pero eso no significa que no haya moralmente una vinculación y además que haya una estafa disfrazada. Y por lo tanto, todo eso, como la sobrevaluación, tiene que ser objeto de investigación para dejar claro que este proceso no tiene ninguna vinculación partidaria ni es producto de una decisión política para afectar ni al partido que esté en el gobierno, ni a los opositores internos, ni a los opositores externos. Porque en caso contrario, si este proceso termina torcido, desnaturalizándolo, lamentablemente habremos perdido la oportunidad de legitimar las actuaciones de lucha contra la corrupción y al mismo tiempo de cesar en la impunidad en la República Dominicana, de ponerle fin, pero de manera seria, determinante, responsable, honrada, no torciendo las cosas para que simplemente se afecten personas que no pueden ser dañadas por sus correctas actuaciones o personas que debiendo cumplir una cárcel o debiendo indemnizar al Estado Dominicano no lo sean por efecto de una simple selección, de verdad, antojadiza, medalaganaria, interesada, deliberada, simplemente para afectar a unos y beneficiar a otros.
Carlos Salcedo, muchísimas gracias. Lo que sí se sabe es que esto senta un precedente súper interesante en la República Dominicana para terminar con la impunidad. Vamos a ver cómo termina este caso, vamos a ver cómo sigue el proceso del caso Odebrecht. Yo particularmente soy de las que piensa que no están todos los que son. Gracias al abogado Carlos Salcedo. Hacemos una pequeña pausa. Nuestra colaboradora, la doctora Teodora Castro, está ya con nosotros, así es que usted quédese ahí con nosotros.